Mi nombre es Mayol Pincay Limones, somos de Quinto A y pertenecemos a la carrera de Contabilidad y Auditoría. Y hablaremos sobre los tipos de contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas. Previamente debemos tomar en cuenta que para realizar este proceso el contribuyente necesita el registro único de contribuyente, más conocido como RUC, y una clave para su ingreso a la página del Servicio de Rentas Internas. En Ecuador existen dos tipos de contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son un individuo, puede ser nacional o extranjero, que realiza actividades económicas. Y este tipo de contribuyente puede estar o no obligado a llevar contabilidad. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Esto deben cumplir con lo establecido en el artículo 37 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. El artículo 37 nos dice lo siguiente. Artículo 37. Obligados a llevar contabilidad. Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad. Como empresas y sucursales de compañías extranjeras, estas entidades deben cumplir con las normas contables y fiscales establecidas en el país. También personas que realizan actividades empresariales con ejercicio impositivo propio y por último personas independientes, como profesionales, agentes, artesanos, representantes y trabajadores independientes que realizan o en este caso generan ingresos y egresos para la declaración del impuesto a la renta. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Estos son los contribuyentes ecuatorianos que residen en el exterior con ingresos grabados a la renta. También empleados con ingresos provenientes solo de su trabajo, entidades del sector público, a excepción de las organizaciones financieras. Bajo toda esta conceptualización, las personas naturales en Ecuador pueden estar en dos tipos de régimen: régimen general y régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, más conocido como REMPE. Mi nombre es Mauli Castro y yo les voy a hablar sobre cómo declaran las personas naturales. En Ecuador, las personas naturales deben presentar lo que es el impuesto ante el Servicio de Rentas Internas. Y en sí también lo que depende es tu actividad económica y sus ingresos. Yo les voy a hablar sobre el tipo de declaración del impuesto a la renta. Se dice que este tipo de declaración en el impuesto de la renta se hace en lo que es anual. Puede ser en marzo o en abril, dependiendo del noveno dígito de la cédula o del RUC. Deben declarar quienes superen el umbral establecido por el SRI. ¿Qué significa el SRI? Servicio de Rentas Internas. Declaración del IVA. Esto se presenta lo que es mensual o semestralmente, según lo que es el régimen tributario. Declaración de retenciones esto aplica a los que retienen lo que son los impuestos en los arrendadores, entre otros. Muchas gracias. María Ramírez Rebolledo y yo le voy a hablar sobre las personas que estamos obligadas a llevar contabilidad siendo persona natural. Por ejemplo, cuando tenga ingresos anuales superiores a los $30.000. Ese es el primer criterio que yo debo de tener en cuenta. Si el último año fiscal tus ventas fueron superiores a los $30.000, se establece que debes de llevar una contabilidad. También, ¿cómo saber si soy obligado a llevar contabilidad en el SRI? Según el artículo 19 de la ley vigente en la ley orgánica del régimen tributario, deben llevar contabilidad cuando sus ingresos brutos sean de $30.000. Deben cumplir con esta obligación al inicio de sus actividades económicas del 1 de enero de cada año sin necesidad de ser notificado por la administración tributaria. También tenemos sobre qué personas naturales tenemos la obligación de llevar contabilidad. Bueno, operan con un capital propio de la fracción básica degravada del impuesto a la renta. Aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Cuánto debo de pagar en el 2025? Si una persona recibe en 1.500, que es su sueldo, varía entre los 15.387 y los 19.978, como podemos ver en la tabla que nos estamos presentando. Aquí hay un pequeño ejemplo, como dice, así se debe calcular su impuesto a la renta, en 3 pasos. Primero, los 18.000 se resta el valor con el 15.387. En su vez queda 2.613, deberá aplicar el porcentaje del impuesto que corresponde, el 10%. Quedaría de 2.261,3 y se sume que 261,3 más los 165, que es su valor, quedaría con 426, que ese sería Lera Martínez Chixe. Las personas jurídicas. Las personas jurídicas en Ecuador representan una gran entidad conformada por individuos o capitales constituidas legalmente para alcanzar sus objetivos específicos. Las personas jurídicas poseen una existencia independiente, con derechos y deberes propios. Las obligaciones de las personas jurídicas.
En las obligaciones tenemos lo que son los registros y cumplimientos de las formalidades legales, ya que las personas jurídicas deben registrarse adecuadamente, según su naturaleza de su entidad, y cumplir con los requisitos legales como la prestación de los estados financieros y la renovación de los requisitos. Nos dicen que las obligaciones de las personas jurídicas también son aquellas entidades jurídicas en el Ecuador que están como las empresas, las fundaciones o asociaciones. Entre una de ellas encontramos que son aquellas que se encuentran bajo las superintendencias de los bancos, como por ejemplo tenemos el Banco Pichincha y Banco Guayaquil. Ellos tienen sus obligaciones que son gestionar las cobranzas, la transparencia y la comunicación. También la protección de los datos personales, que es sumamente importante. Y el Banco Guayaquil también tiene sus propias obligaciones, que son la protección de su información, el cumplimiento de los contratos y la atención y reclamos. Mi nombre es José Brian. Las entidades comerciales están sujetas a los pagos de impuestos, incluyendo la renta y otros grávenes específicos del tipo de entidad, cumplimiento de normativas laborales y seguridad social. Las empresas deben respetar las leyes laborales y asegurar el bienestar de los empleados con el cumplimiento y los requisitos de seguridad social. Responsabilidad ambiental social. Es la persona jurídica que también tiene responsabilidad de cumplir con normativas ambientales. Normativas para personas jurídicas. El Código Orgánico de la Producción Comercial e Inversiones, que es el que establece la creación y el funcionamiento de empresas. Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas es el que regula los aspectos económicos y financieros. Ley Orgánica de la Empresa Pública es el que define el marco legal de la creación y gestión en el sector público. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada tiene a sus socios para la sociedad mercantil del carácter capitalista, que vendría a ser la responsabilidad limitada, capital aportado y el capital que se va a ver afectado en dicha empresa. En compañía de nuestra tutora Verónica Ponce. Muchas gracias.